Leyendo Champu Mokyon, el libro 1 es La llegada de los padres verdaderos y la era de los padres verdaderos. Ok. Mm, mm. Bueno. Sección 2. El Señor de la segunda llegada y la encarnación del Espíritu Santo. Los padres verdaderos son el Hijo y la hija unigénitos de Dios. La esperanza de Dios para Adán y Eva era que ellos crecieran, alcanzaran la perfección y formaran una familia verdadera. Esto es lo que él planeó originalmente en el momento de la creación. Dios creó a Adán como su hijo unigénito y a Eva como su hija unigénita. Él, con amor absoluto, invirtió todo y puso todas sus esperanzas en ellos. Pero debido a que cayeron, Dios envió a Jesús como su hijo unigénito. De acuerdo al orden en el que había creado a Adán y Eva, Dios planeó restaurar primero a Adán y luego restaurar a Eva a través de Adán. Por ende, Dios envió primero a Jesús, representando al segundo Adán, para que asumiera la posición del primer Adán. Luego, Jesús debía encontrar a la segunda Eva y unirse a ella como esposo y esposa. Si hubieran logrado esto, ellos se habrían convertido en los padres verdaderos, en los primeros antepasados buenos de la humanidad. La enseñanza más importante de Jesús es que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo unigénito. El término hijo unigénito indica que él ocupaba el primer amor del Padre, Dios. Esto significa que él se paraba en la posición para recibir ese amor. Debido a que él se paraba en dicha posición para proclamar yo soy el Hijo unigénito de Dios, Dios no podía evitar hacer del cristianismo una religión mundial. El término hijo unigénito enfatiza el amor de Dios. El Hijo unigénito es el que está conectado con la plenitud del primer amor de Dios por una persona. En el jardín del Edén, Adán era el Hijo unigénito de Dios y Eva era la hija unigénita de Dios. Ellos debieron haber crecido hasta la madurez y florecido en la primavera de sus vidas mientras cantaban canciones de primavera como hermano, eres especial para mí y hermana, eres tan hermosa. ¿Qué habría hecho Dios en ese momento? Cuando estaban totalmente en flor, con cada uno emitiendo su única fragancia, Dios se habría unido a ellos. Él habría realizado una hermosa boda para ellos. Así, Adán y Eva habrían realizado el supremo ideal de Dios de la creación. Pero antes, los hijos unigénitos de Dios necesitaban tiempo para crecer bien hasta que estuvieran completamente maduros. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo unigénito de Dios. El Hijo unigénito de Dios necesita a la hija unigénita. Jesús debía atravesar el camino para salvar al mundo, pero no podía hacerlo solo, sino que necesitaba establecer su familia como fundamento. El propósito de Jesús al establecerse como el Hijo unigénito de Dios era unir al mundo y poder reinarlo, pero para poder hacerlo primero debía formar una familia propia. Desgraciadamente no pudo cumplir con esto en su vida. Por lo tanto, para que el Mesías salve a la humanidad, él debe formar una familia modelo que otros puedan imitar. Jesús necesitaba tener una familia antes de intentar salvar a Israel. Jesús era el Hijo unigénito. Estoy seguro que si él hubiese realizado esa boda, Dios habría sido su oficiante. El mayor propósito de la providencia de Dios, de la salvación, es construir una familia que Dios pueda amar. Con este propósito, Jesús en la posición del Hijo unigénito de Dios y una mujer especialmente preparada en la posición de la hija unigénita de Dios, debían crecer en el amor de Dios mientras lo servían como a su Padre, para así recibir su bendición durante el matrimonio. De esta forma, habrían establecido el fundamento para ser los antepasados verdaderos de la humanidad. Sin embargo, estas posiciones se perdieron, por lo que deben ser recuperadas. El título de Hijo unigénito de Dios finalmente se proclamó cuando Jesús vino a la tierra. Por primera vez desde la caída de Adán y Eva y la pérdida de la historia humana por parte de Satanás,
El Hijo unigénito de Dios, nacido de su linaje, vivió en el planeta Tierra. Este era Jesús, el hombre que recibió el amor de Dios. Sin embargo, aunque Jesús surgió como el Hijo unigénito de Dios, no aparecía la hija unigénita. El surgimiento del Hijo unigénito perfecto después de 4000 años de la historia de la salvación era como si Dios hubiese creado una vez más a Adán. En el jardín del Edén, Dios creó a Eva y la modeló después de Adán. Él la creó basado en el mismo principio y proyecto original que empleó para crear a Adán, para que pudiera ser su compañera. Cuando la Biblia establece que la mujer fue creada de las costillas de Adán, significa que Dios la creó con la esencia de Adán. Es por eso que el Adán perfeccionado, el Hijo unigénito de Dios, puede recuperar a Eva, que ha estado perdida en la tierra hasta ahora. Dios encontró en Jesús al Adán que podía establecer su linaje directo de amor verdadero, pero aún no podía encontrar a Eva. Para encontrarla, la historia humana caída debía resucitar dentro de la familia y una nación debía injertarse a esa familia. La preparación para esto comenzó con Jacob, de quien surgieron las 12 tribus de Israel. Basados en la fe del pueblo elegido, sus descendientes se asentaron en la tierra y expandieron el alcance de la victoria de Dios en el mundo. Durante el curso de 2000 años, este pueblo se convirtió en la nación de Israel y en el judaísmo y estuvo preparado para la venida de Jesús. Jesús les pidió a los seres humanos caídos que se convirtieran en los hijos e hijas de Dios, pero lo más notable fue que se proclamara como el Hijo unigénito de Dios. Para la humanidad que había estado pagando indemnización continuamente por miles de años, la llegada de un hombre con el título de Hijo unigénito de Dios era la mejor y la más alegre noticia. Después de proclamar esto, Jesús debía cambiar el linaje de la humanidad al revertir las posiciones de Caín y Abel en relación a él y el judaísmo, así como a él y a la nación de Israel. Pero no pudo cumplir esto, por lo que aunque recuperó el título de Hijo unigénito de Dios, no pudo encontrar a la hija unigénita de Dios. Esa mujer había sido preparada, pero Jesús no podía encontrarla al azar, sino que tenía que haber un fundamento preparado. Tenía que haber lazos que conectaran del individuo a la familia y a la tribu. Se debían establecer estas conexiones, por lo que, comenzando desde su familia, se podía cambiar el linaje de la humanidad. Okay. Vamos a continuar terminando esa sección o nos quedamos ahí. ¿Qué dicen? ¿Cuántas páginas faltan? Creo que estamos a mitad de esa sección. Podrías decidir si quedarte y yo continuar. Sí. Mm, Mm, mm. ok, nos quedamos en la 9, ahí. Creo que sí. Ya. Mm. Ok, ya, nos quedamos allí entonces. Gracias. Bueno, es muy interesante, ¿no? Esta charla. Ah, especialmente imaginando lo que Dios esperaba, lo que Dios deseaba de Adán y Eva. Ya, hermosísimas palabras, ¿verdad? Y, y cómo Adán y Eva debían crecer, ¿no? Como en realidad como hermano y hermana, eh, aprendiendo a amarse como hermanos, ¿no es cierto? Acompañarse, respetarse y finalmente, cuando era el tiempo apropiado, Dios los hubiera bendecido en matrimonio. Dios mismo hubiera oficiado esa boda, ¿verdad? Y y ellos hubieran realizado el ideal supremo de Dios. ¿M? Entonces, el ideal supremo de Dios no es eh, que grandes figuras religiosas, líderes, sacerdotes, ¿no es cierto?, alcancen la máxima
posición y gloria y, ¿no? Y cree en una iglesia extraordinaria y todo ese tipo de cosas. No, el ideal supremo de Dios es simplemente un hombre y una mujer que crecen, se perfeccionan y se unen en matrimonio. O sea, es tan simple, ¿no? Y parece mentira que eso es todo lo que Dios quería, que su hijo y su hija crecieran, maduraran y finalmente se unieran en un matrimonio sagrado, bendecido por Dios. Y de ahí hubiera comenzado el linaje de Dios en la tierra, sus descendientes, una sociedad, una nación, etcétera, ¿no? Un mundo ideal. Pero bueno, aquí está hablando bastante acerca de Jesús, como después de 4000 años de indemnización y de arduo trabajo, finalmente se establecieron las condiciones, ¿no? Después de establecer el fundamento de fe y de sustancia a través de muchos años, eh, fundamento de sustancia especialmente con Jacob y Esaú, ¿verdad? Entonces ya hubo el fundamento para que pudieran venir al Mesías, pero todavía había mucha indemnización y muchas cosas que restaurar, que quedaban pendientes, ¿no? Por eso pasaron tantos miles de años hasta que pudiera nacer Jesús. Ya, y Jesús también no vino para ser un gran líder o sacerdote o Mesías como hombre solamente. Él vino simplemente a restaurar a los padres verdaderos, ¿no? A él mismo perfeccionarse y encontrar a la hija unigénita y unirse en ese matrimonio sagrado, bendecido por Dios, oficiado por Dios, ¿no? Pero bueno, sabemos que todo eso no sucedió, desafortunadamente. Y ya, y yo creo que cuando escuchamos el principio divino, estudiamos el principio divino por primera vez, entendimos muchas de estas cosas, ¿no? Creo que para muchos que quizás tenían una base cristiana muy fuerte, fue un shock escuchar que Jesús no vino a morir y que vino a casarse, ¿no? A formar una familia. Creo que para muchos eso fue algo muy, muy difícil de digerir o de aceptar, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo no tenía tanta esa base así tan fuerte cristiana y entonces cuando escuché eso, primero fue muy lógico y tuvo mucho sentido, ¿no? Claro, esa es, Jesús era un hombre y entonces tenía que encontrar una mujer y como hombre y mujer perfeccionados, ideales, iban a formar una familia ideal, que es el ideal de Dios, ¿no? Pero todavía estamos, después de 2000 años de cristianismo, estamos todavía batallando porque es muy difícil para el pueblo cristiano aceptar esta realidad, ¿no? Y por ese motivo los padres verdaderos han recibido tanta persecución. Am, pero sí, lo que quería decir es que escuchamos esto cuando escuchamos el principio divino, pero no había un énfasis muy, muy claro o muy fuerte acerca de la hija unigénita, ¿verdad? O sea, esto lo estamos escuchando o descubriendo en estos últimos años, que nuestra madre verdadera empezó a hablar más de este tema. Y creo que era algo muy importante que no habíamos sabido y no habíamos entendido. Y, y bueno, quizás el Padre verdadero nos enseñó mucho, nos enseñó todo, pero quizás faltó por algún motivo, ¿no es cierto? Faltó ese énfasis y comprender eso. Entonces, ahora estamos entendiendo la misión de la Madre verdadera como hija unigénita, no solo como madre verdadera o esposa del Mesías, ¿no es cierto? Como padres verdaderos junto el Padre y la Madre, pero también la hija unigénita. Y pienso que esto es, por esto estamos viviendo en esta era dorada, como dicen, ¿no? Estamos comprendiendo estas cosas, conociendo más y más. Y, y bueno, el hecho de que Madre Verdadera tiene 23 años menos que el padre, quizás uno de los motivos por los cuales todavía pudo sobrevivirlo al padre, no sé exactamente,
pero todavía está aquí con sus 82 años y derramando amor incondicional y enseñándonos, guiándonos, liderando nuestro movimiento. Y a pesar de las circunstancias actuales muy dolorosas, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la madre sigue en pie, eh, totalmente determinada a cumplir con el ideal de Dios como la hija unigénita, ¿no? Y bueno, somos privilegiados y bendecidos de vivir en esta era en la que el Cristo en su segunda venida y la hija unigénita pudieron encontrarse y unirse y formar a los padres verdaderos, ¿no? Entonces, a pesar de nuestras limitaciones y nuestra ignorancia y nuestra inmadurez, estamos aquí, bendecidos por los padres verdaderos y bueno, es un tiempo muy, muy especial en la historia. Creo que quizás solamente cuando vayamos al mundo espiritual, quizás nos vamos a dar cuenta qué grandioso, qué extraordinario, qué increíble y maravilloso es vivir en este tiempo, ¿no? Y estar con los padres verdaderos y haber recibido directamente de ellos la bendición. Bueno, me voy a quedar aquí. Muchísimas gracias por escuchar y por participar. Vamos a continuar ahora, quizás con alguna reflexión de ustedes, alguna inspiración de lo que hemos leído. Adelante. Muchísimas gracias.